Los hombres más poderosos del mundo pocas veces son los políticos, sino quienes financian a esos políticos. En el video pasado vimos cómo el poder de la industria armamentista mueve a la política estadounidense. Y es que todos tenemos un jefe o alguien a quien rendir cuentas, y Putin no es la excepción. Pero ¿quién controla realmente la política económica rusa? ¿Quiénes son los famosos oligarcas rusos y cómo obtuvieron su riqueza y poder? ¿Cómo les está afectando esta guerra a sus finanzas y podría esto volverlos en contra de Vladimir Putin? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. En respuesta a la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos, la Unión
de empresas privadas. Espera un momento, esto me recuerda a una historia que yo conozco. Millones de documentos contables, legales y administrativos de 31 empresas privatizadas por Carlos Salinas de Gortari fueron robados de las bodegas que los resguardaban en un episodio de saqueo que dejó sin memoria histórica esas decisiones de gobierno. Primero déjeme decirle que nosotros reconocimos que en la privatización se dieron insuficiencias. Bueno, pero de esa historia vamos a hablar muy pronto. Toda esta privatización de las compañías más importantes de Rusia por nada.
A cambio, el gobierno obtendría el dinero que necesitaba para pagar sus cuentas, la privatización seguiría adelante y lo más importante para ellos, los oligarcas harían todo lo que estuviera a su alcance para garantizar la reelección de Boris Yeltsin, que los había vuelto supermillonarios. Y como ya se esperaba, entre noviembre y diciembre de 1995, 12 de las empresas industriales más grandes de Rusia fueron subastadas o rematadas a los oligarcas, incluida una empresa de minería, 2 siderúrgicas, 2 navieras y 5 petroleras. Las subastas fueron una completa farsa. Boris Yeltsin y su equipo más cercano ya se había puesto de acuerdo con los oligarcas sobre quién se quedaría con cada una de esas empresas y por cuánto. Y claro, los precios que pagaron los oligarcas rusos por esas empresas privatizadas fueron un total robo, casi literalmente por nada. Por ejemplo, Boris Berezovsky y Roman Abramovich, esos que te dije que antes vendían patitos de goma, se convirtieron en los dueños de la compañía petrolera Sibneft por alrededor de $200 millones. Y en el 2009, cuando Putin volvió a nacionalizar esa empresa petrolera, el mismo Abramovich vendió su participación al gobierno ruso por $11.900 millones. Y vender a Rusia a un precio muy barato le funcionó de maravilla a Boris Yeltsin, porque cuando llegó el momento de cobrar esos favores, los oligarcas financiaron la campaña de reelección de Yeltsin donando millones de dólares para su campaña. Contrataron a los mejores agentes políticos que conocían, lavaron dinero del gobierno con sus bancos y lo introdujeron en la máquina de campaña de Boris Yeltsin. Y como un par de oligarcas rusos controlaban 2 de las 3 principales cadenas de televisión en Rusia, solo cubrieron las noticias de campaña de Boris Yeltsin y al final esa televisora impuso de nuevo al presidente de Rusia. Sí quiero ser presidente de México, sí aspiro a ser el candidato de mi partido. Perdón, esa no es la televisora, me equivoqué de nuevo. Es que las historias se parecen tanto que cualquiera se confunde. Mis paisanos de México me entenderán. En fin, varias semanas después de la victoria, el mismo presidente Boris Yeltsin se jactó ante el Financial Times de que él y otros oligarcas rusos controlaban la mitad de la economía rusa. Al final, Rusia había tristemente transitado del comunismo a una clase oligarca que hizo su fortuna no a través de ideas que mejoraran a la sociedad, ni de productos, ni de innovaciones tecnológicas, sino más bien a través de la corrupción, el engaño y el saqueo de las materias primas y las empresas que eran propiedad del gobierno ruso. Y a medida que la salud de Boris Yeltsin continuaba deteriorándose a finales de la década de los 90, los oligarcas rusos comenzaron a preocuparse por quién sería su sucesor. El heredero natural de Yeltsin sería quien ocupara el cargo de primer ministro. Si Yeltsin renunciaba, el primer ministro se convertiría automáticamente en presidente interino y tendría la ventaja de ocupar el cargo durante el periodo electoral siguiente. En 1999, Boris Yeltsin y sus aliados oligárquicos acordaron que un exoficial de la KGB sería el hombre que se convertiría en el primer ministro de Rusia y después en el próximo presidente de Rusia. Era un joven totalmente desconocido, pero que tenía fama de ser leal, y confiaban en que, una vez en el poder, este joven velaría por sus intereses. Pero pocos sabían que estaban desatando a lo que se les convertiría en un monstruo para ellos, que no iban a poder controlar. Ese joven era Vladimir Putin. Y por cierto, si quieres saber un poco más acerca de su historia, puedes ver este otro video en donde te lo cuento todo. Pero antes de que lo veas, déjame terminar de contarte una cosa más. Ahora que ya sabes cómo se hicieron estos oligarcas rusos y por qué tienen tanta influencia y poder en Rusia, es fácil entender por qué son blanco de las sanciones de Washington y de los países miembros de la OTAN. Congelarles su dinero y sus activos es lo mismo que paralizar a la economía rusa. Pero ¿cómo funcionan las sanciones contra los oligarcas rusos? Bueno, hay algo muy curioso que no les ha hecho nada de gracia saber a este pequeño grupo de hombres poderosos. Es que los gobiernos tienen la facultad para congelar temporalmente los activos de las personas o entidades en su jurisdicción sin probar que han hecho algo criminal. Por lo general,
A los propietarios de activos, como en este caso a los oligarcas rusos, se les prohíbe vender sus empresas, utilizar su propio dinero o beneficiarse de él hasta que se levanten las sanciones o éstas se impugnen con éxito. Pero los gobiernos normalmente no pueden moverse para tomar posesión de sus propios activos, excepto después de procedimientos legales que a menudo son muy largos, lo suficientemente largos como para llevar a la ruina a cualquiera. Y en este caso, tanto Biden como los países miembros de la OTAN han confiscado sus yates, sus departamentos de lujo, sus aviones privados y todos sus activos en el mundo fuera de Rusia, y recientemente Washington también dijo que no se limitaría solamente a congelar sus activos, sino que también se los incautaría. Y entre todos estos oligarcas se encuentran figuras muy cercanas a Putin como Sergei Borisovich Ivanov, y también su hijo, que es considerado uno de los aliados más cercanos a Putin. Actualmente él se desempeña incluso como representante especial para la protección ambiental, la ecología y el transporte en Rusia, y también es el actual director ejecutivo de Alrosa, una empresa minera de diamantes de propiedad estatal rusa, y también es miembro del directorio de Gazprombank, un banco privado de Rusia. Y es que según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los Ivanov están dentro de los círculos más cercanos de Vladimir Putin. Otro más, el ex viceprimer ministro de Rusia, Igor Ivanovich, y su hijo, Iván Igorevich, que es uno de los millonarios más grandes de Rusia en el sector energético, siguiéndole por una larga lista de personas que en su mayoría tienen una historia de ser millonarios al amparo de las privatizaciones rusas. Y ahora que lo sabes, dime en los comentarios, ¿a qué crees tú que se deban tantas coincidencias con las privatizaciones que se hicieron en México casi al mismo tiempo? Y si te gustaría que yo hablara de eso en el próximo video, dímelo también en los comentarios. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.